Bien, mi hermano. Vamos entonces a compartir la palabra, pero antes vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a presentarnos delante del Señor para que nos guíe en este aprendizaje de su palabra. Amado Padre Celestial, seguimos delante de su presencia, Dios mío, para exponer, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a su palabra, Señor, a lo que usted nos quiere enseñar, Señor. Abra nuestra mente, Señor, como decía, nuestro corazón, y permita que esta palabra sea real en nuestras vidas, Señor. Poder comprender lo que usted quiere enseñarnos, Señor, a través de esta experiencia real que sucedió, y que podamos, Señor, nosotros también descansar en ella, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Usted está aquí presente, prometió donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, usted estaría aquí, Señor. Le damos gracias porque hablaremos de esta experiencia que usted vivió, Señor, junto a una familia. Guíenos, Señor, ayúdenos, Señor, en todo este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. La palabra, mi hermano, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Ahí está proyectado. Dice la palabra: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Ese es un pequeño texto, solamente lo contiene el libro de Lucas, no está el otro evangelio, y se concentra en 4 versículos. Y es lo que precisamente quiere enseñarnos Lucas a través de esta palabra. Dice que Jesús iba de camino a Jerusalén con sus discípulos, ¿cierto? Él siempre estaba acompañado. Pero en ese trayecto, él decide desviarse a una aldea. En el texto no aparece el nombre de la aldea, pero sabemos que en otros textos anteriores, sabemos que es Betania, donde vivían 3 hermanos: Lázaro, Marta y María, ¿cierto? Se me perdió acá, aquí está. Él decidió entrar a la aldea para visitar a la familia que él amaba. Era la casa donde vivían sus amigos, ¿cierto? Esta aldea dice en otro texto que estaba a 15 estadios de Jerusalén. 15 estadios son como 3 kilómetros de distancia. En ese tiempo, probablemente Jesús pasaba y llegaba a la casa de ellos sin avisar. No había teléfono, no había otra forma de comunicarse. Él andaba moviéndose por la región y pasaba a visitarlo, al parecer, habitualmente, pero sin quizá dar aviso. En esa casa Jesús fue acogido por Marta. Ella fue la primera que salió al encuentro de él. Y ella seguía las prácticas sociales de la hospitalidad del primer siglo, ¿cierto? Probablemente agua para los pies, porque había suciedad en el polvo en los pies, ¿cierto? Algún refrigerio. Y vemos que ella tenía una actitud extrovertida y de temperamento activo. Siempre se estaba moviendo. Pues ella fue, como le decía, la que salió a recibir a Jesús. Esta familia, como les decía, amaba a Jesús. Recordemos que en aquel tiempo Jesús tenía enemigos que lo perseguían, porque había gente donde él tenía buenos encuentros y tenía desencuentros, ¿cierto? Y había cierto peligro. Entonces
recibir a Jesús también contenía un cierto peligro para esta familia. Había gente que deseaba la muerte de Jesús y ellos mismos corrían el peligro. Esta familia tenía mucho aprecio a Jesús y Jesús, cuando pasaba por ahí, sin duda sentía un consuelo al visitarlo, porque sentía el amor, sentía el cuidado que ellos tenían por él, entre tanta gente que le rechazaba. El texto nos muestra que primeramente María se encontraba sentada a los pies del Señor y escuchaba lo que él decía atentamente. Al parecer, lo que dice el relato, Jesús de inmediato probablemente saludó y se sentó y comenzó a dar un sermón o a dar a conocer el reino de los cielos. Y María se sentó inmediatamente a los pies para conocer lo que él decía, para escuchar atentamente lo que él decía. Después de todo, no muchas veces se encontraba una persona frente a Jesús mismo. Recordemos que esta María fue la misma que vertió el perfume de alabastro en los pies de Jesús. Entonces ella tenía una necesidad de escuchar continuamente al Señor. Y si era la oportunidad, ella se iba a sentar a escucharlo de inmediato. Pero en paralelo, Marta, dice el texto que ella se sentía abrumada. Abrumada es como preocupada, ansiosa, contra el tiempo quizás, porque tenía mucho que hacer. Ella estaba preocupada por los detalles de la comida y la atención que debía dar a su huésped. Y recordemos que Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos, entonces era mucho el trabajo. ¿Se imaginan ustedes estando en su casa recibiendo a varias personas al mismo tiempo y que la dejen o los dejen solo y atenderlo? Es complicado, ¿cierto? Se entiende un poco la preocupación de Marta. Y aparte de aquello, ella también sabía en su interior que no era cualquier huésped el que estaba recibiendo, era el mismo Hijo de Dios que estaba con ellas. Atender a invitados en aquel tiempo no tiene que haber sido fácil. Hoy día, entre comillas, podría ser más fácil para nosotros recibir visitas en nuestra casa, ¿cierto? Inesperadas. Hoy día tenemos supermercados, podremos recurrir a un supermercado rápidamente. Tenemos la comida relativamente fácil de preparar, no nos complicaríamos tanto quizás, algo rápido. Tenemos electrodomésticos, ¿cierto? Que hace más fácil la tarea hoy día en nuestras casas, en nuestra cocina. Por ejemplo, si ella quería hacer jugo, tenía que conseguir las frutas temprano, moler, exprimir, cocer quizás, prender fuego. Nosotros vamos y compramos una bebida. Vamos al supermercado, a un almacén, mandamos a nuestro hijo y tráete unas bebidas. Es mucho más fácil. Hacer pan. Ella tenía que hacer el pan, conseguir la harina, ¿cierto? Amasar, hornear. Entonces, toda esa preparación, me imagino la angustia de Marta, quizás estaba ahí con todas esas tareas encima. Hoy día nosotros vamos a un almacén y le pedimos a nuestro hijo, a alguien que nos compre pan. Hacer el fuego, también conseguir la leña o el carbón, porque cocinaban, recuerden, en ese tiempo no había ni cocina a gas ni cocina eléctrica. Entonces nos ponemos a imaginar un poco la complicación que ella tenía y es razonable, ¿cierto? Las dueñas de casa, especialmente las dueñas de casa, conocen el cuidado y el afán de todo lo que hay que hacer cuando se trata de atender un invitado al hogar y sobre todo si es alguien importante que visita a esta familia. El servicio de Marta no debe ser pasado por alto, pues ella mostraba una gran preocupación y respeto a Jesús a través de su servicio, ¿cierto? Pero este servicio y preocupación tiene dos puntos de vista. Ella es digna de encomio por todo lo que ella hace, pero también es digna de reprensión. ¿Pero por qué reprensión? No por las actividades que ella estaba haciendo, sino porque ella puso excesiva preocupación y afán en las cosas que ella estaba haciendo. La preocupación es prudente y necesaria, ¿cierto? Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos que cumplir obligaciones, desde que nos levantamos en la mañana, ¿cierto? Aunque no quisiéramos, hay que levantarse, preparar el desayuno, nos aseamos, nos trasladamos para llegar en los tiempos que corresponde a nuestros destinos, al trabajo, al colegio, a la universidad, donde sea que tengamos responsabilidades y lo hacemos, cumplimos nuestras responsabilidades.
La preocupación es prudente y necesaria, es bueno. Pero cuando es excesiva y nos abruma, nos sentimos abrumados, denota agitación interior y falta de paz, eso demuestra una falta de confianza en Dios. ¿Cierto? Vemos a Marta afanada en los quehaceres, viendo que su hermana María estaba concentrada solamente escuchando al Señor Jesús. Y ella tiene la osadía o tiene la decisión de ir a hablar con el invitado, sabiendo quién era. Y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Es osado, encuentro yo, ¿cierto? ¿Quién de nosotros recibe un invitado importante? Piensen en el invitado más importante que pudieran recibir en su casa. Y van ustedes y le dicen a su hermano o a su hijo, al invitado le dicen: oye, mira, mi hermano me está ayudando, dile que me ayude. Es lógico, ¿cierto? Entonces eso demuestra que ella tenía solamente su preocupación en las cosas, no estaba considerando la persona que tenía delante de él. Ella muestra que Marta estaba más preocupada de lo material que de lo espiritual, y por eso viene la reprensión. Pero la reprensión es con cariño. Yo veo el texto y no creo que le haya dicho: Marta, Marta, no creo que le haya gritado así fuerte, lejos: Marta, Marta, ¿cierto? Le llamó con amor. Jesús con mucho amor le contestó: estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solamente una es necesaria, y Marta ha escogido lo mejor, y nadie se la quitará. Nuevamente los dos contrastes. Vemos a Marta, la anfitriona perfecta, y a María, una genuina discípula del Señor. A veces en la vida nosotros somos Marta y somos María, y tenemos una integración, y es bueno que sea de esa manera. Jesús en esta historia real nos quiere enseñar que la palabra que viene de los labios de Dios, del mensajero de Dios, tiene absoluta prioridad sobre las demás cosas o preocupaciones de la vida. Eso es lo que quiere demostrarnos. Jesús no descalifica, como le decía, el servicio de Marta, pero le insiste en que las preocupaciones y los afanes están fuera de lugar si no dan la prioridad a conocer el mensaje de Dios y las instrucciones que tiene el Maestro. Esa era la perspectiva que tenía María, ¿cierto? Recordemos que Jesús fue consultado por un tema similar y en el mismo orden respondió. Vamos a hacer una comparativa. En Mateo 22 le dijeron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le preguntaron por uno y él nombró dos. Dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Quién podríamos decir que estaba en esa posición? María, ¿cierto? Con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, estaba poniendo atención a Dios. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí podríamos decir que estaba Marta con la atención a su prójimo, con todo el afán y la preocupación que tenía por atender bien a su prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, pero tiene una prioridad. El primero, amar a Dios y amar al prójimo. Si bien es cierto, se conjugan y en nuestra vida tienen que conjugarse, tenemos que tener la prioridad, que es amar a Dios con todo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, el primero. Como les decía adelante, hermanos, todos tenemos responsabilidades y deberes que cumplir. Todos los días. Y todos los días tenemos nuestro lado, entre comillas, martiano en nuestras vidas. Y Jesús no nos reprocha. Sabe que tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. No podríamos estar aquí todo el día y noche en la iglesia. Tenemos que hacer actividades con nuestra familia, con la sociedad donde el Señor nos ha puesto. Debemos cumplir los deberes y las responsabilidades. Pero Dios nos podría reprochar también a nosotros
cuando andamos turbados, en medio de nuestras actividades, andamos turbados, andamos inquietos, andamos preocupados y hoy día diríamos andamos con estrés, ¿cierto? Marta probablemente tenía estrés en ese minuto. Quizá la palabra no se conocía en aquel minuto, pero todas las sensaciones y todos los sentimientos que ella tenía eran relacionados a eso. Ella estaba abrumada, inquieta y preocupada y había perdido la perspectiva de quien tenía delante. Nosotros, como les decía, hermanos, podemos estar todos los días en nuestras actividades diarias, como podríamos decir, entre comillas, con las manos entre las cucharas y las cacerolas. Pero el oído y nuestro corazón, atento a escuchar al Maestro, ¿cierto? En nuestro día siempre tenemos espacio para buscar al Señor y nos tenemos que dar los espacios, es necesario darnos los espacios. El otro día en la reunión de varones con nuestro hermano Eliseo nos comentaba de que cuando él se trasladaba en micro, cerraba los ojos y oraba al Señor, ¿cierto? Y yo creo que muchos lo hacemos en el transporte, en la hora de colación, en los espacios que tenemos libres en nuestra casa, hay que hacerlo. Tenemos que siempre estar con el corazón y el oído atentos a escuchar al Señor. En medio de nuestros agitados días, en medio de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones, el Maestro está ahí, el Señor está ahí, para descansar y llevar nuestras cargas a Él. Amén. Nuestro espíritu debe estar dispuesto para estar con Él en todas las actividades diarias. Sea lo que estemos haciendo, tenemos que tener en nuestra disposición para pedir ayuda, para recibir el consuelo de Él. Debemos estar atentos cuando las preocupaciones vienen y se empiezan a transformar. Preocupaciones normales, pero si se empiezan a transformar en estrés, en una desesperación, en sentirnos abrumados, debemos acercarnos en oración al Señor y recibir de su paz y de su cuidado. Amén. Hay un cuadro del pintor Velázquez, se me olvidó haber enviado la foto, pero si ustedes lo buscan después, Velázquez, se llama Marta y María, y aparece Marta en una cocina con unos pescados, con unos ajos y un mortero como haciendo un trabajo y con su cara angustiada. Y al lado aparece una señora que le está tocando con su dedo, le está tocando el brazo, así como apúrate, como está ahí atrasada. Una señora que puso el pintor ahí. Y en el fondo se ve una ventana y en la ventana atrás está sentado Jesús y María a los pies escuchando la palabra. Esa persona que aparece empujándole el brazo es la preocupación, es el estrés, es la angustia, la desesperación de que está atrasada y no va a cumplir lo que necesita. Y allá está la mejor parte. Nosotros tenemos que, como le decía, buscar al Señor, buscar hablar con Él, orar, buscar de su paz y el cuidado que Él tiene en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir cerrando ya, hermano, con esta palabra y comentarles lo último que dice otro ejemplo que tenía Jesús en Juan capítulo 5. Dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que sanase las enfermedades. Mas él, al final del día, ¿qué hacía? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. En muchas partes de la Biblia vemos que él hacía eso. Trabajaba intensamente, ¿cierto? Compartía con gente, sanaba a muchas personas, discutía con sus enemigos que lo que querían era buscar, asediarlo para matarlo. Entonces estaba todo el día con mucha actividad del Señor. Y al final del día, ¿qué es lo que hacía él? Buscaba lugares apartados, desiertos y oraba. A veces oraba toda la noche. Esa oración es la que nosotros tenemos que hacer. La podemos hacer en el día y también es muy importante hacerla al final de nuestro día. Esa oración que usted hace al final del día es valiosa para el Señor y valiosa más para usted también. Junto con agradecer al Señor todo lo que Él nos da durante el día, encontramos en esa oración el amor, el cuidado, la paz y la fuerza para nuestra vida y para enfrentar un nuevo día. Amén. Así que eso es lo que esta palabra quiere entregarnos. El Señor quiso
dar a conocer esta palabra, no para que no nos preocupemos, sino para que no nos preocupemos excesivamente, en forma desmedida. Tengamos confianza en el Señor en todos los aspectos que estemos llevando adelante, en todas nuestras preocupaciones. Amén. Eso es, mi hermano. Que el Señor les bendiga. Y vamos a orar y terminamos después con una alabanza para despedirnos. Amén. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta instancia, Señor, de aprender de su palabra, Señor. Gracias porque usted se preocupa por nuestra actividad diaria, Señor, se preocupa por nuestro descanso, Señor. Gracias porque usted quiere, Señor, traernos paz en medio de la agitación de un mundo agitado, Señor. Mañana se espera, Señor, un día, el super lunes que le llaman, Señor, con inicio de actividades fuertes, Señor, contra el tiempo, estresantes, Señor. Guíenos, Señor, para buscar de su presencia. Guíenos para encontrar la paz en medio de todas las actividades que debemos realizar, Señor. En medio de todas nuestras obligaciones, Señor, que usted se encuentre, Señor, con nosotros, Señor. Así como María, Señor, podamos poner atención y traer descanso a nuestros corazones, Señor. Le bendecimos, le amamos, Señor. Le pedimos, Señor, nuevamente que bendiga a nuestro pastor Rodrigo, Señor, Rodrigo Sanyán, al cuerpo del Consejo Ministerial, Señor, que le acompaña a los hermanos que están allá, Señor. Guíele, Señor, en todo minuto y que pueda ser de bendición y de provecho, Señor, para nuestra congregación. Le pedimos, Señor, la bendición para cada uno de los hermanos aquí presentes, para sus familias, y guíenos y acompáñenos durante toda la semana que viene, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos todo esto. Amén.